Ali, comunidad tú, comunidad pum, que tengan un buen camino, comunidad rupú, comunidad raquiswam, buenos pensamientos, Peumanguen, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Buenos sueños nos acompañen, te acompañen en este camino, en nuestros caminos, que siempre, siempre, siempre nos encuentre juntos, juntas, juntes, transitándolos en este camino tan difícil por momentos, que tantas contrariedades, adversidades, tanta violencia vemos, nosotros lo encaramos de otra manera. Y empezamos desde hace mucho tiempo con este saludo mapuche de un amigo, de un amigazo, Gabriel Jofré, a quien le mandamos un abrazo. Y justamente en estos últimos tiempos fuimos avisados por los pueblos originarios, por las comunidades que viven en los territorios ancestralmente, de esta violencia, estos despojos, estos desalojos, la mayoría de las veces con mucha desidia, con mucha indiferencia por parte de muchas personas que entienden que la propiedad privada está por sobre todas las cosas, eh, esa propiedad privada de la que se jactan, que muchas veces ni siquiera hay un título que garantice que realmente son quienes tienen la potestad sobre esos lugares, porque, insistimos, ancestralmente son habitados por comunidades que entienden su convivencia con la biodiversidad de otra manera. En estos tiempos, insistimos, hay mucha, pero mucha violencia, mucho despojo, muchos desalojos, y nosotros fuimos avisados, y nosotros somos un nexo entre quienes viven en los territorios, quienes los habitan y los respetan, y vos. Mi nombre es Willy Cáceres, esto es Ecológicamente, nos juntamos cada sábado de 7 a 9 de la noche, acá en Radio Parque Vida, en FM 105.9, en algún lugar de Nueva Pompeya, en una hermosa esquina. Y me acompaña Marcela Blanco, hoy en los controles, la productora, junto a Cami. ¿Cómo estás, Cami? Gracias. Ok. Ya tenemos la primera comunicación y tiene mucho que ver con esto que decíamos. Hace muy poquitos días en Neuquén hubieron comunidades mapuches que fueron despojadas, que fueron violentadas en intentos de desalojo, y todo es tras leyes, títulos, merecimientos y un montón de cosas que se auto-otorgan las autoridades, empresarios, empresarias, gobernantes, personas que tienen responsabilidades muchas veces desconocidas, pero que asumen un compromiso muchas veces que nosotros también desconocemos. Pero insisto, fuimos avisados. Es por eso que ahora vamos a hablar con Jorge Nahuel, él es Lonco Lof de Nehuen Mapu, él es parte de la Confederación Mapuche de Neuquén. Ya hemos hablado en alguna oportunidad con él, con muchísimos representantes, muchísimas representantes de aquellas comunidades que están en los territorios. Pero nos vamos a enterar, y vos te vas a enterar qué es lo que sucedió en primera mano de su voz. Las voces que nosotros tenemos que escuchar. ¿Cómo estás, Jorge? Bye bye, compañeros, muy bueno hoy. Un gusto charlar con ustedes y que se hayan preocupado por este tema que está ocurriendo acá en este extremo, que es urgente que se pueda difundir y hacer conocer. Bueno, nosotros agradecidos, siempre, siempre agradecemos a ustedes, no solamente por tomarse un tiempo y charlar con nosotros y contarnos, sino por estar en los territorios, porque nosotros que hemos ido a algún que otro lugar en nuestro hermoso país, sabemos que quienes los habitan esos territorios, son quienes ponen el cuerpo, el alma y la vida, no solamente suya, sino de sus familias ancestralmente, como ustedes. Tal cual, y tal cual vos lo decías en la introducción, las comunidades que han sufrido la violencia de un desalojo días atrás, son justamente familias que están protegidas
siendo una de las riquezas en biodiversidad más importantes que hay en el Parque Nahuel Huapi, y que quiere ser apropiado por manos privadas, que lo único que van a generar es explotación y destrucción de todo esa enorme riqueza que hay biológica, y que siempre es vista como una mercancía, nunca vista como un elemento vivo. El mapuche cree que asume desde su cosmovisión que todo lo que nos rodea es un conjunto de vidas, y que somos interdependientes, que dependemos de ese bienestar, de esa vida para nuestra propia felicidad. Por lo tanto, nos comprometemos a defenderla. Sin embargo, avanza sobre nosotros una voracidad enorme de distintos intereses, de distintas industrias que quieren apropiarse, y que el único problema que tienen es que están los mapuches. Entonces lo que hay que hacer es apartar, eliminar al mapuche. Eso es lo que se planifica, porque lo que ocurrió con la comunidad Quintriqueo cuando fue desalojado de manera violenta es como el comienzo de toda una etapa que prevemos que va a ser muy dura, muy violenta, y ante la cual nos tenemos que parar. Vos sabés que nosotros hace un par de semanas tuvimos la visita en nuestros estudios de Esperanza Rock. Esperanza Rock es una profesora universitaria chilena que está viviendo en Alemania, y justamente una de las inquietudes que nosotros compartíamos con ella para que ella desde su vasto conocimiento nos pudiera ayudar desde la antropología y todos los estudios realizados, y nos decía esto, la diferencia que hay en las comunidades, en los pueblos, en su relación con la biodiversidad. Esto que últimamente venimos escuchando todo el tiempo y que se han encargado de meternos en la cabeza cual canción veraniega que repetían hace mucho tiempo, era el método en la radio todo el tiempo, todos los días, a cada rato, para que uno después llegara al verano con esa canción en la cabeza, tarareándola prácticamente sin entender qué era lo que estaba tarareando, pero lo tenía incorporado. Bueno, así han metido ahora esto de la propiedad privada. Y ella nos decía, en los pueblos originarios, en las comunidades, no entienden de propiedad privada, sino de compartir con algo a lo que pertenecen. Claro, de última lo que nosotros bregamos es porque tome fuerza la propiedad comunitaria, que él quiere bien. También está en la Constitución, porque acá no sé por qué hablan tanto de resguardar la propiedad privada cuando es un valor que está recontra firmado en la Constitución, porque así lo quisieron hacer los que crearon esta Constitución, toda la oligarquía terrateniente que elaboraron este diseño de Constitución allá lejos. Se aseguraron en primer lugar la propiedad privada porque tenían que garantizar que las tierras que habían usurpado a los pueblos indígenas tuvieran un resguardo. Por lo tanto, lo que está desguarnecido absolutamente es la propiedad comunitaria, que es la que también aparece en la Constitución, porque el artículo 75 reconoce la propiedad comunitaria para los pueblos indígenas. Pero cuesta porque, así como decís vos, que instalan consignas o conceptos como el de propiedad privada, también instalan el de los mapuches violentos, los mapuches terroristas, los mapuches que no respetan leyes. Y resulta que los pueblos indígenas somos los más respetuosos de las leyes porque nos costó sangre conseguir el ser incorporado en la Constitución y las leyes. ¿Cómo no la vamos a respetar? Lo que pasa es que ahora vivimos un momento realmente oscuro donde lo que menos importa son las leyes. Lo que menos importa es que hayan normativas que de alguna manera protegen determinados derechos, y todo lo que se hace es para ver cómo se retrocede a otros tiempos donde esas leyes no tenían vigencia. Por eso todo lo que se discute en el Congreso tiene un carácter retrógrado, ¿no? Es como volver al tiempo que no había ley. Incluso cuando se logra aprobar una ley, como ha sido, no sé, la del financiamiento educativo o presupuesto para los discapacitados, el presidente busca la manera de derogarla, de anularla, inventa decreto, no sé, busca sobornar diputados, senadores. O sea, la cuestión es que ley que no le favorezca la van a eliminar. Eso es lo que están haciendo. Sí, además
esta situación que nosotros transmitimos a través de cada uno, cada una de quienes pasan por este espacio, es entender que no todo lo que se promete se cumple para los habitantes de nuestro país. O sea, cuando hablamos de propiedad privada, de inversiones y todo eso que conlleva el extractivismo, esto es una situación repetida desde hace décadas y décadas y no ha traído buenos resultados. Nosotros venimos haciendo hincapié, pero porque nos lo cuentan desde cada territorio. Chaco, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén, tienen mucha experiencia en todo este tipo de situaciones. Y bueno, en los casos de Chaco, de Jujuy, de Catamarca, ni hablar, de San Juan, hay situaciones de pobreza muy, pero muy considerables como para seguir pensando que esto que nos dicen va a favorecer al resto de la población. Termina siendo siempre lo mismo, termina siendo un mensaje repetitivo que pareciera ser novedoso, pero que no lo es. No, claro, y lo único que se desarrolla es la pobreza, y a la par de la pobreza se desarrolla la concentración de la riqueza, porque no hay momento en la historia de la humanidad que haya habido mayor desigualdad que ahora, y eso es justamente porque todo está organizado para eso. Entonces esa gran mayoría que somos los excluidos tenemos que tratar de cuestionar, tenemos que enfrentar este modelo. Es un modelo criminal, es un modelo inhumano, es un modelo que lo único que busca es la ganancia rápida, así sea a costa de reventar la tierra, y eso es algo que los pueblos indígenas no estamos dispuestos a permitir. Nos va a costar caro porque si no avanza la conciencia también de la sociedad mayor, la lucha nuestra va a ser una lucha cada día más desigual. A veces cuando a nosotros nos llaman, sobre todo en estos momentos así de tanta amenaza, peligro, de violencia, nos llaman para decirnos, expresar solidaridad, expresar cómo pueden apoyar. Nosotros decimos, miren, la mejor manera de apoyar la causa indígena es defendiéndose ustedes mismos, porque lo que estamos padeciendo, la naturaleza nos da mensaje todo el tiempo, todo el desequilibrio climático, todo el desorden que se ha roto, desorden tan maravilloso que el de la naturaleza, nos afecta a todo, y ahí no hay distinción de raza ni de colores, y eso lo estamos padeciendo, porque mientras de un lado nos estamos cocinando de calor extremo, de otro lado mueren gente de frío. Entonces es una lucha global la que hay que emprender, y donde los pueblos indígenas somos una parte de esa gran batalla, pero es necesario que se movilice también la sociedad argentina, como se movilizó, no sé, para aportar toda la energía necesaria para ganarle a Inglaterra en el Mundial. Hay que movilizarse con esa energía y llenar las calles por todas las barbaridades que están haciendo con la naturaleza, con la madre tierra, como le dicen ustedes, pero para nosotros, más que una madre, nosotros somos parte de esa tierra, somos un elemento más, y por eso cuidamos que ese equilibrio no se rompa por culpa de este modelo que está imperando. Y ahora, Jorge, ¿cuál es la situación de la comunidad hoy? Mira, en este momento se está generando una de las movilizaciones más importantes ahí bueno, no sé si se ubican ustedes geográficamente dónde están estas comunidades desalojadas. Están entre el punto exacto entre Villa Langostura y Bariloche. Si a ustedes les tocó andar, saben que hay una ruta que une Bariloche con Villa Langostura, que bordea todo el lago Nahuel Huapi. Bueno, a mitad de camino de esa ruta se generaron estos desastres de desalojo violento contra la comunidad Quintriqueo. Quisieron repetir la misma acción de violencia y desalojo y de tirar a la familia a la calle en la comunidad Melo, pero la comunidad Melo resistió, y podemos decir que hoy todavía está en su territorio, y hoy se generó un hecho fantástico, realmente muy esperanzador. Se armó una enorme caravana desde Bariloche y desde Villa Langostura de familias que no son mapuche, pero que entienden que es injusto lo que se está haciendo, y eran como 3 kilómetros de vehículos de cada punta. Entonces es muy esperanzador, porque eso significa que
se va entendiendo de que esta lucha nos tiene que encontrar unidos, pero a pesar de cualquier diferencia cultural, nos tiene que encontrar unidos, porque no puede ser que esa minoría ínfima que está dominando económicamente pueda más que el 90, el 95, 99% de la población que está padeciendo las consecuencias. Sabés que justo terminaste diciendo algo que también hablábamos con Esperanza Rock, esta profesora especialista en los estudios de las comunidades, que es chilena, insisto, ella realiza sus trabajos en Alemania, y hablábamos de eso, de poder entender que estamos hablando de una minoría que sí tiene un poder económico, un poder político muy grande, pero es una minoría, y que es lo que ha sucedido Con una enorme capacidad de daño, ¿no? exactamente, de destrucción. Comparar siempre, y nosotros nos tomamos de lo que vamos aprendiendo de todas las comunidades, tomar como referencia que lo que la naturaleza tarda en recomponer, en construir, en su belleza, ellos destruyen en muy poquito tiempo. Y todo eso es desde una minoría. Claro, pero además una minoría nazi, podríamos decir, racista, porque si vos escuchás a los tecnomagnates o a todos eh, estos fascistas de la tecnología que dicen que el mundo tiene que estar controlado por ellos, que no tiene sentido la democracia donde un voto vale igual que por cada persona, cuando se ha demostrado de que no ha servido, y que ellos tienen la fórmula para poder ordenar el mundo, pero es una fórmula donde para pocos, donde sobran muchos sectores de la sociedad que no aportan a esa lógica capitalista que ellos tienen. Entonces, en esa lógica los indios no sirven, no valen, no aportan, los viejos, los jubilados no aportan, los discapacitados tampoco. Entonces comienzan bueno, ni hablar la diversidad sexual y todo lo demás, que ellos lo combaten desde su mirada tan conservadora y tan represiva. Están construyendo un mundo para pocos, y para eso tienen una alta tecnología que han desarrollado a través de la inteligencia artificial, y nada de eso es para el bienestar de la humanidad, es para seguir acumulando poder y seguir acumulando riqueza. Sí, es fundamental entender esto, porque me parece que es parte de un mismo sistema que lleva, digamos, a la mayoría de la gente, hablando de minorías y mayorías, a la mayoría de la gente al mismo lugar, a un lugar después de arrepentirse por haber creído en algún momento que esto tenía otro rumbo. Vos lo has expresado muy bien. Aparte de esta caravana, Jorge, que los ha sorprendido gratamente, y a nosotros también, que nos cuentes que son 3 kilómetros de familias que tienen que ver con la solidaridad y entender que nos tiene que importar a todos y a todas, cómo se van a desarrollar las actividades, qué es lo que va a suceder con las comunidades, los reclamos, y esto de estar previendo todo el tiempo otro tipo de embate. Bueno, la expresión que hubo hoy popular de apoyo a las comunidades que están amenazadas de desalojo es muy importante, porque el lunes estamos todos preparados para lo peor y también para lo mejor, porque todo va a depender de que un juez ligado a una familia de inmobiliarios acá de Villa La Costura, desista de empecinarse en echar la gente a la ruta, es la ruta 40 la que atraviesa el territorio, y que pueda desistir y que pueda retirar esa orden de desalojo, y todo ese operativo que se ha montado represor se retire de esa zona donde hoy están amenazantemente instalados. ¿Qué irá a pasar? ¿Cuál irá a ser la reflexión que irán a hacer en relación a lo que ocurrió hoy? Lo vamos a saber el lunes. Si es que han recapacitado sobre toda esta violencia que están fomentando, o bueno, van a demostrar que también pueden recapacitar y van a desistir de castigar a la gente. Estamos todos atentos a eso, porque eso depende de la voluntad del juez, un juez que lo que menos hace es impartir justicia,
Y también depende de la voluntad del gobernador de Neuquén, Figueroa, que es el que le aporta la fuerza represiva a esta justicia tan impune. Sí, mira, pensaba y venimos reflexionando también que hay un denominador común en los territorios últimamente que tiene que ver con la represión. Y digamos que si hay represión y hay necesidad de utilizar la violencia, la propuesta no es muy buena, porque es una imposición, cueste lo que cueste, y como decías muy bien vos, y lo hemos escuchado muchas veces, también de Gabriel Jofré, a quien le mandamos un abrazo muy grande, ha corrido mucha sangre en cada uno de los territorios. En este caso estamos hablando con Jorge Nahuel, representante de la comunidad mapuche, pero ha sucedido con muchas comunidades desde hace muchísimo tiempo. Y cuando hay represión, cuando hay esa necesidad imperiosa de utilizar la violencia para seguir un camino, no es bueno lo que se está proponiendo, es evidente. Bueno, pero es el momento que vivimos, es el momento nefasto que vivimos, donde la violencia y el odio parece que es parte de un valor de este modelo, y lo vemos reflejado en la banda que nos gobierna ahí desde la Casa Rosada, acá a 1500 kilómetros donde estamos nosotros. Todo el mensaje que se escucha permanentemente es un mensaje cargado de violencia y de odio racial, o odio a todo aquel que es diferente. Entonces, imposible que la sociedad no se contagie de toda esa locura. Y eso alienta muchísimo a los jueces, que lo que menos hacen es justicia y responden a intereses de los sectores de poder. En otra época no se hubieran animado los jueces a hacer lo que están haciendo hoy, pero hoy todo el contexto lo va empujando, lo va animando, le va diciendo que está bien lo que están haciendo, y esa es la parte de la locura que estamos viviendo. Esperemos que en algún momento esos 3 kilómetros de caravanas se transformen en 6, en 9, en muchos más, tal como dijiste vos. Así como nos pasó cuando jugamos contra Inglaterra, así como nos pasó cuando salimos campeones en el 2022, que las calles se inunden de personas, de almas, de corazones, clamando por lo mismo. Nosotros te agradecemos mucho, Jorge, y contás con este espacio, con el Radio Parque Vida, que estuvo toda la semana encargándose también de difundir la problemática de la comunidad para lo que sea. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo esta oportunidad que nos da, porque el otro territorio que hemos perdido es el de la comunicación, porque acá hay un bloqueo informativo feroz, feroz. No solo bloqueo de los grandes medios que están en la capital, con una mirada porteñocéntrica absoluta, donde parece que todo lo que ocurre alrededor del obelisco es lo único que importa, y no mencionan en absoluto lo que pasa con 40 pueblos indígenas que hay en el país, sino también acá a nivel local, donde los principales diarios y televisión están comprados y están financiados por la industria del petróleo acá en Vaca Muerta, por la industria turística en todo lo que es el interior. Entonces es imposible que poder tener una charla como la que tuve con vos, con un periodista local, porque hay un absoluto bloqueo informativo. Entonces solamente escuchamos una voz, que es la voz del poder, y eso hace todavía más desigual la lucha. Por eso mi reconocimiento para ustedes, y bueno, y acá estamos para cuando ustedes lo deseen. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande y muchísima, pero muchísima fuerza. Bueno, gracias a ustedes, compañeros. Hasta la próxima. Peu Gayal. Hasta la próxima. Hablábamos recién con Jorge Nahuel, es Lonco Lof Nehuen Mapu, de la Confederación Mapuche de Neuquén, por esta situación que tiene que ver con los desalojos, con la violencia que se está utilizando en estos últimos tiempos, desalojos que no son novedad, porque hace mucho tiempo los pueblos originarios están sufriendo constantes ataques e intentando sacarlos de los lugares que habitan ancestralmente. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida en FM 105.9. Esta causa nos atraviesa a todos. Este no es un desalojo, esta es una puesta en marcha de una ley ya creada para directamente
dejarnos a todos en la calle. Me siento muy fortalecido desde hace varios días del acompañamiento de la gente, pero me siento más fortalecido porque todavía estamos resistiendo esta tierra. Y se dijo en muchos medios que habían desalojado a los quintriqueos, que iban a desalojar a los melos. A los quintriqueos todavía no lo desalojaron. Nosotros somos parte de esta misma lucha. Los quintriqueos van a volver a su espacio territorial, porque Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9 y escuchábamos Gotita de Agua de Perro Segovia. Digo escuchábamos, acá hay como un lío porque somos personas mayores y esto tenemos canciones en la FM 105.9, canciones que vamos pasando también en YouTube escuchábamos Euforia, ¿verdad? Así es, acá me dicen en la operación hoy que son dos, es un dúo dinámico, que se están riendo de mí, imagino yo. Pero estábamos escuchando, decía, también a Perro Segovia, Gotita de Agua. Y me quedó como... Y acá miro para el control y me quedó porque dijo, ¿qué vamos a hacer? Dice la letra, cuando no nos quede ni una gotita de agua. Y yo hoy hablaba con alguien, te cuento a vos que nos estás escuchando o que nos estás viendo quizás en YouTube, en Radio Parque Vida, y hablaba con alguien y le decía, tengo una anotación del 2022 que nos decía crisis hídrica en Mendoza, alerta. Estamos en el 2026, estoy mirando la compu para ver si no me confundo, 22 de agosto. Y estamos viendo un montón de situaciones, y cuando digo un montón, podría ser con las dos manos y los pies. Un montón de situaciones en diferentes territorios. El agua contaminada, hoy hablaba con alguien que amamos mucho desde Santiago del Estero, en el que las inundaciones también se profundizaron en algún momento, y me decía, bueno, el agua está contaminada por las fumigaciones, por la utilización de agrotóxicos. Insisto, y mientras tanto escuchábamos a Perro Segovia y decía, ¿qué vamos a hacer cuando nos quedemos sin una gotita de agua, sin una gotita de nada? Y digo, ahora que tenemos, la contaminamos. Y hablo en primera persona del plural por una cuestión formal, quizás, no porque nosotros la estemos contaminando. Pero es una reflexión hoy, 22 de agosto de 2026, entendiendo que esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Va a llegar un momento que esta canción de El Perro Segovia haya quedado vieja. Y ahí va a ser un momento realmente crítico, como también las situaciones que se van dando a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso país. Pero también hay otra cara, y es la cara de quienes producen de otra manera, de quienes ofrecen algo diferente, algo que no te arruina la salud, al contrario, y algo que lleva manos de familias trabajando y produciendo. Es el caso de Baltasar, de Balta, de Casa del Monte, que es justamente integrante de una familia de productores agroecológicos de las sierras de Ancasti en Catamarca, una provincia también con muchísimas situaciones. Y nos contaba antes de salir al aire la productora y nos puso con un pequeño molino a piedra, dan valor a producciones propias y de muchos productores, pequeños productores de esa zona. Eso que necesitamos, que se llama alimento y no comida. ¿Cómo estás, Balta? Hola, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, gracias por el espacio.
Gracias a vos por este tiempito que te tomás para hablar con nosotros y además muchas gracias por ser parte de esas personas que se dedican a producir alimentos. Bueno, qué lindo que decís eso. Sí, 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 acá estamos en la lucha. Nosotros estamos en la Sierra de Ancasti, para el que no conozca, son una sierra que están entre el Fría, Santiago del Estero, y el Valle de Catamarca. Estamos arriba de las cuestas, el Portezuelo, como más o menos para que te orientes. ¿Me escuchás? Ahora de repente medio como que se corta, pero te escuchamos cuando salís al aire, salís perfecto. Sí, sí, te contaba dónde estábamos, que Ah, estamos en unas sierras bien verdes. En Catamarca tiene unas condiciones geográficas muy particulares. Vos bien hablabas del agua recién, tan importante y tan peleada acá en Catamarca, tan resistida. Esa es la parte oeste, la parte cordillerana, a donde se están asentando lo que es la minería. Y nosotros estamos en la parte este, en la parte verde, a donde termina la yunga, que viene del Amazonas, la Sierra de Ancasti. ahí lo perdimos. Hola, ¿me Hola, escuchas? ahora sí. Escuchábamos, No sé dónde me quedé. quedaste en el lado que nos contabas, dónde está ubicado Ancasti y que viene del Amazonas. O sea que ustedes están en una parte, nos contabas, con mucho verde. Sí, con mucho verde, pero que venimos de una sequía fuertísima, de por lo menos 10 años de sequía, que este año cambió rotundamente, pero sí, veníamos de lo mismo, de una sequía muy fuerte que nos complicó realmente, porque acá producimos al secano, no existe un riego, y de todo dependemos de la lluvia, ni nada más. Hola. Sí, sí, te Sí, escucho. bárbaro. Ahora, contanos qué es lo que producen, porque yo estuve leyendo un poco, pero contanos, contale a quienes nos están escuchando, nos van a escuchar, porque es muy interesante, justamente tiene que ver con un alimento muy necesario y que nosotros consumimos mucho, pero hay una diferencia y es la agroecología en la producción de ustedes. Sí, por supuesto, y en las semillas sobre todo, las semillas que utilizamos. Nosotros producimos maíz, el maíz criollo, el maíz de antes, el colorado, el que se produjo siempre en esta sierra, no es modificado. Y ese maíz después lo molemos en un molino de piedra y con la producción final de harinas y también de polenta. La polenta rústica, esa que se hace de 30, 40 minutos, que se re- revuelve, revuelve y revuelve. Pero la que tiene sabor realmente al maíz, ¿viste? Sí, y bueno, y la harina que justamente por eso decíamos, algo tan utilizado por nosotros. Te comparto, Balta, que hace un tiempo hablamos con la doctora Vanessa Rosales de La Quintana justamente sobre el consumo de harinas y hablábamos de eso que implica para nosotros consumir harina que viene justamente de una semilla modificada. Esta diferencia es enorme y sobre todo en los cuerpos se empieza a notar. Imagino yo que todos aquellos, aquellas que tienen la bendición de poder alimentarse con lo que ustedes producen, pueden dar cuenta de ello. Sí, totalmente. El emprendimiento este surge también con una necesidad de empezar a alimentarnos bien. Nosotros, además que vivimos en una condición aislada, porque vivimos en el monte, donde es difícil proveerse de lo que uno come día a día. Nosotros acostumbrábamos antes de comprar directamente el trigo de procedencia agroecológica y ir a alguno que otro vecino que te lo pueda moler y así tener tu harinita buena, con fibra, pues, entera, todo el año. Entonces, en pandemia surgió esto de conseguir un molino nuevo de piedra, de poder producir nosotros el trigo
Y así surgió todo, ¿viste? Primero con una necesidad de forma de vida, ¿me entendés? Absolutamente, cambiar el estilo de producción desde lo básico hasta tener la mesa con esos alimentos que sabemos nos hacen bien realmente y bueno, y están lejos de todo tipo de contaminación. Y cómo fue que el emprendimiento, esto que comenzó con una necesidad básica, como vos nos decías, cómo fue creciendo? Y además, imagino yo que contagiando a otros a otras. Seguro, más tomando el ejemplo del centro, de la zona de donde están ustedes, de Rosario, del sur de Córdoba, donde ya hay varios emprendimientos como el nuestro, y no así el norte. El norte, viste que es más difícil, toda la harina que se consume en el norte viene del centro, y es de la que mandan los molinos grandes, ¿no es cierto? Entonces, en pandemias, la familia se juntó, empezamos a orquestar ideas, conseguimos este molino, y bueno, y así empezó todo en pandemia, justamente. En esa época, perdón, en esa época existía la Secretaría de Agricultura Familiar, que ya no está. Esa agricultura familiar nos daba una mano gigante a todo lo que eran los productores acá en la sierra, era muy importante, y ya no existe esa ayuda. Eso es importante remarcar porque por ahí a la gente en la ciudad no conoce ese tema. Sí, es muy Gracias a importante. gracias a una organización se pudo formar cocinas comunitarias acá en los pueblos. Esas cocinas comunitarias que hizo que una persona, un paisano que hacía mermelada, otra persona que hacía apicultura, puede ir a la cocina comunitaria que está en el pueblo y así conseguir los registros de bromatología y vender un producto con trazabilidad, ¿me entendés? Maravilloso. Sin eso hubiera sido imposible. ¿Y cuántos son más o menos, no sé si ustedes lo tienen registrado, cuántas son las familias que tienen acceso a estos productos? Mm, te hablaría de 15, 20 familias acá en esta zona. Distintos productos de distintas producciones. Nos estamos organizando para un sistema de participación de garantía también para justamente entre nosotros garantizar de dónde vienen los productos, cómo se los produce. Es muy interesante la organización que se está haciendo acá. En este caso ustedes vienen con una experiencia que realmente ha dado sus frutos, con lo cual saben a qué tienen que apuntar como para que siga creciendo, porque es necesario esto. Seguro que es necesario y seguro que se necesita participación de todo y absolutamente de todo. Cuando hablo de todo, es de la gente, del consumidor, del productor y de los organismos públicos también. Vos, Balta, ¿creés que en estos tiempos, porque estamos viendo en diferentes lugares emprendimientos y que cada vez se intenta darle más difusión a la producción agroecológica, ¿creés que también ha sido parte de una concientización un poquitito más amplia de la gente de saber que lo que estamos comiendo no nos hace bien, sobre todo aquellas a quienes nos gustan los productos que tienen harina en su cocción, con lo cual es un alimento básico y si el origen es como el que hacen ustedes, nosotros sabemos que nos vamos a estar alimentando bien. ¿Hay una conciencia mayor? Sí, sí, se nota muchísimo, muchísimo. Y nosotros lo vemos porque salimos mucho, salimos del campo porque tenemos que vender después lo que hacemos. Y sí o sí tenemos que viajar, salir, hacer feria agroecológica en la región nuestra. Y se nota, llega gente, mucha gente enferma, mucha celíaco, hay muchísimo y muchísimo. Y bueno, van probando que realmente es cambiar la alimentación muchas veces, simplemente eso.
Acabas de tocar uno de los temas que hemos charlado en alguna oportunidad. Yo hace un rato te mencionaba a la doctora Vanessa Rosales de la Quintana, y la celiaquía, que fue algo que apareció de golpe y dijeron, bueno, pero tenemos la solución, todos los productos que no tienen determinados elementos son justamente aptos para celíacos, celíacas. Y uno se pregunta, pero ¿por qué de repente nosotros empezamos a tener una sociedad con celiaquía? Y bueno, es maravilloso escucharte decir algo que es tan básico y tan simple como tener productos con un trigo de origen saludable. Sí, sí, seguro que, pero sin ser especialista yo, y la verdad con mi pequeña ignorancia que tengo sobre ese tema, justamente que es el celíaco, nosotros nos pasa algo particular, porque también aparte del trigo, vendemos maíz, harina de maíz, polenta, y no lo tenemos separado al molino. O sea, mis productos no son libres de gluten, no pueden estar certificados porque usamos el mismo molino. Si bien limpiamos, volvemos a utilizar el otro grano, cuando volvemos a utilizar el otro grano, pero tengo muchos clientes que son celíacos, supuestamente, y comen mi polenta, y yo les aviso, obviamente, pero eso me da la sospecha que el grano, no, la intolerancia que tiene cada organismo a los agroquímicos que le ponen. Comer saludable también es un derecho y lo que ustedes están realizando allá en Ancasti es maravilloso. Permitinos seguir contactándote porque me parece que es fundamental, y si querés o tenés alguna página como para promocionar, como para que la gente se interese en saber que hay una manera de producir diferente y que ustedes lo están haciendo juntamente con otras familias, hacelo. Tenemos el aire de Ecológicamente y de Radio Parque Vida disponibles, así que cualquier cosa que quieras compartir, página o perfil de Instagram o lo que Bueno, sea. tenemos el perfil de Instagram, es @casadelmonte.ok, y ahí sale nuestro pequeño emprendimiento, el campito, los lugares que hacemos. Tratamos de revalorizar. Acá no hay grandes extensiones de campo. Acá hacemos como antes, pequeñas cañadas donde ya están aterrazadas. Hace de antar esas cañadas, las vuelve a trabajar. En algunos lugares se trabaja solo con motocultivador porque no entra el tractor. La verdad que es bastante artesanal lo que hacemos y con mucho amor. Fundamental, una de las recetas que no falla, con mucho amor. Vos lo dijiste. Te agradecemos mucho, Balta, un placer para nosotros. Insisto, es la primera vez que hablamos, pero seguramente si vos nos permitís, no va a ser la última. Al contrario, va a ser, es Sí, el dale. comienzo. Un gustazo, muchísimas gracias, y para lo que necesiten aquí estamos. ¿Mm? Un placer, Un saludo grande. un abrazo muy grande, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hablábamos con Balta de Casa del Monte, es integrante de una familia de productores agroecológicos de las sierras de Ancasti en Catamarca, y como nos decía la productora antes de charlar con él, y nos contó él, con un pequeño molino a piedra en el que muelen trigo y maíz. Sin embargo, por ser productos totalmente saludables, de cuyo origen son muy celosos para saber que tienen semillas que no están modificadas. Lo que necesitamos, la naturaleza, la biodiversidad nos da lo que necesitamos y nos lo da en abundancia. Nosotros solamente tenemos que corresponderle tratándola como ella nos trata a nosotros. Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Vamos a hablar con una amiga del otro lado del río, Adriana Rosano, de Defensa del Agua Uruguay, por esta situación que tiene que ver con la planta de hidrógeno verde entre muchísimas comillas de la GIF Global. Y tiene que ver con la contaminación, con la instalación, con el tema turístico también. Por esto que no es solamente una cuestión de
vista estética, con una cuestión de apariencia estética y que nos arruina la vista la instalación de una planta. No, tiene que ver con chimeneas, tiene que ver con el aire, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la contaminación. Y hace un tiempo, desde allá nos contaron que habían juntado 17.000 firmas para lograr un plebiscito. Bueno, finalmente se les rechazó. Pero vamos a hablar con Adriana mucho mejor para que ella nos cuente cuál es la situación hoy, precisamente con respecto a esta planta GIF Global. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, muy agradecida por la participación en el programa de ustedes. Sí, el 19 de agosto, el abogado nuestro, con algunos de nuestros compañeros, fueron a impugnar la resolución de la Corte Electoral. A todo esto, la semana que viene hay que presentar los argumentos en la Corte. Así que bueno, tenemos que esperar hasta la próxima semana, pero la impugnación a esta resolución arbitraria que va en contra de los derechos del pueblo sanducero, de querer incidir como agentes políticos que somos en las decisiones del Estado por medio de un plebiscito, a ser rechazado, ¿no? Entonces, en esta impugnación pedimos justamente eso, que se revea el caso. Y bueno, también el día 21 de agosto fuimos a Montevideo nuevamente a acompañar a los demás compañeros que llevaron otro tipo de firmas, que son las firmas contra la enmienda de la Corte Electoral. ¿Se acuerdan que yo les conté que acá en Uruguay se hizo una enmienda en la Corte Electoral donde las nuevas papeletas para los nuevos plebiscitos se exige una firma por hoja y la huella digital, que eso saldría en costo para cualquier colectivo que quisiera juntar firma de ahora en más, carísimo, ¿no? Entonces fuimos a esas dos instancias, el 19 por la impugnación de las firmas, que son nuestras de Paysandú, Hola. apoyar contra la enmienda. Sí. Hola. Sí, por un momentito te perdimos, ahora recuperamos la escucha perfecta, así que podés continuar, Adriana, discúlpanos. No sé dónde quedé. No, quedabas justamente en este reclamo que tiene que ver con esa enmienda que tiene que ver a su vez con esto de que cada hoja tenía que ir firmada y con la huella digital, con lo cual sería un costo para cualquier colectivo, un costo inalcanzable. Claro, nosotros, nuestra juntada de firma no entraría dentro de esta enmienda porque nosotros empezamos hace un año, ¿no? Fue el año pasado que empezamos en mayo, entonces no entraría. Nuestro rechazo es por otra cuestión, que fue que ellos argumentaron de que tenía que ser un plebiscito nacional y no departamental, y eso es lo que nuestro abogado fue a impugnar el 19 de agosto. Y el 21, como te decía, fuimos para también llevar nuestras banderas de Paysandú, para reclamar nuevamente por las 17.000 firmas y también para apoyar a los otros colectivos con el tema de la enmienda de la Corte. Bien. Sí. Una pregunta, Adriana. En el primer rechazo, en este rechazo que ustedes tuvieron, este fundamento por el cual rechazan estas 17.000 firmas, ¿ustedes lo sabían o realmente se enteraron al momento de presentar las 17.000 firmas? Porque recuerdo en una de las charlas que tuvimos, y les recuerdo a quienes nos están escuchando y nos van a escuchar, que eran 16.000 firmas, con lo cual con 17.000 ustedes estaban tenían firmas de sobra como para lograr este plebiscito. ¿Ustedes sabían este fundamento que se iba a utilizar, con lo cual iban a rechazar esta presentación? En realidad nosotros no lo sabíamos porque confiamos en la redacción de nuestro abogado, confiamos de que está bien redactada la papeleta, de que los artículos de la Constitución están a nuestro favor, pero siempre sospechamos que alguna cosa le iban a encontrar para que no se realizara el plebiscito.
Por eso, viste, te hacía la pregunta, porque sabemos que siempre hay un puntito más, el cual es utilizado para los rechazos, para las desestimaciones y para todo lo que tiene que ver con cualquier reclamo de la sociedad, en todo acto, en toda actividad o en todo proyecto extractivista. Sí, por supuesto, nosotros la veníamos venir, pero bueno, ahora lo que estamos haciendo es, ahora en septiembre, la segunda semana de septiembre, vamos a tener una charla, una nueva charla con Martín Mainstream, que es ingeniero, que es argentino, que ya vino a Paysandú, a Laudelar, a dar una charla, pero ahora va a venir al barrio de Nuevo Paysandú, que es donde vamos a convocar a la gente que va a ser directamente afectada por la planta de hidrógeno verde, si es en el nuevo lugar que la van a localizar, y bueno, y él va a venir a dar una charla. Bien, repetimos entonces la fecha, la charla se va a llevar a cabo, ¿qué día, Adriana? Si nosotros después publicamos. Mira, Sí. nosotros todavía no tenemos la fecha exacta. Sabemos que va a ser entre la segunda y la tercera semana de septiembre. En eso estamos confirmando, todavía no tenemos esa fecha exacta, pero va a ser en septiembre, donde él va a venir y vamos a convocar al pueblo y a todo el barrio de Nuevo Paysandú, que es, como te decía, que van a ser los que van a ser afectados directamente por la planta de hidrógeno verde. Mientras tanto, la situación por parte de la empresa o los representantes de la empresa, ¿en qué está? Mira, nosotros con los dueños, como quien dice, los dueños del poder, nunca están en contacto con nosotros, no los hemos visto, vemos las camionetas que andan acá en Paysandú y demás, pero ellos no tienen contacto con ningún colectivo. Lo que sí sabemos que a nivel nacional esto está trancado porque en el gobierno nacional hay gente, o sea, como la ministra Cardona, la ministra de Industria, que se opone, y muchos dirigentes del Frente Amplio que no están a favor. Entonces hay un problema interno dentro del gobierno, que es por eso que todavía no se ha firmado el contrato final en realidad, porque la energía eléctrica es lo que más le preocupa a este sector del Frente Amplio, porque le va a perjudicar al Estado a la larga, porque es demasiado lo que tiene que pagar el Estado uruguayo de energía eléctrica y lo que se va a perder. Entonces todavía no se firmó absolutamente nada. Lo que hay es un memorando de entendimiento, pero nada más, no hay nada concreto. Entonces, ¿qué pasa? Acá las noticias departamentales por parte de la Intendencia es que ya está todo firmado, pero lo que nosotros sabemos que a nivel nacional no hay nada firmado. Bien, te preguntaba también, porque nosotros, por algunas situaciones que se han dado en nuestro territorio, sabemos que mientras está la disputa, esta disputa legal, estos reclamos sociales por la no licencia justamente, sabemos que mientras tanto los proyectos van avanzando. Yo te preguntaba más que nada por si ustedes veían algún tipo de movimiento por parte de la empresa haciendo No. las instalaciones o preinstalaciones. No, nosotros acá en el territorio no hemos visto ningún avance. El único avance que hubo fue el año pasado, que nosotros denunciamos que habían talado 100 hectáreas, que yo les dije, la otra vez le comenté, pero eso era en el antiguo padrón de las costas del Queguay, donde iba a ser la planta, y ahora con la relocalización, en el lugar de la relocalización, a donde ellos dicen que va a ser la planta, que es ahí al lado de este barrio Nuevo Paysandú, no se ha visto ningún movimiento de la empresa. En el caso del territorio anterior, que ha sufrido el embate por parte de la empresa, ¿hubo alguna reparación, alguna novedad al respecto? No, nosotros hicimos las denuncias correspondientes con colectivos de Colón. Y bueno, nos informaron que habían multado a la empresa y luego nos enteramos que nunca pagaron nada de lo que el Ministerio de Ambiente los multó.
hicimos nuestros correspondientes descargos y todo, pero no hemos tenido ninguna respuesta de eso. Bueno, Adriana, nosotros nos mantenemos en contacto para seguir al instante qué es lo que sucede con esto, porque insistimos siempre desde Ecológicamente, acá en Radio Parque Vida, insistimos, esto sucede en toda Latinoamérica. La otra vez Sí, hablábamos con totalmente. una cantante, con una amiga a quien queremos mucho desde México, y hay situaciones que son casi calcadas, el reclamo social, el no hay licencia social, pero sin embargo, todas estas vueltas, estas artimañas que se utilizan desde la supuesta legalidad para poder seguir avanzando en estos proyectos que traen como consecuencia pobreza, contaminación, y no es que exageremos, los cuentan cada uno de quienes habitan los territorios. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, por ahora la situación acá, no hemos tenido que hayan venido a hacer algo en el territorio y demás. Como te digo, estamos todos pendientes, nosotros y los vecinos de Colón, porque la gente de Colón también está pendiente de si se mueven o no se mueven, estamos en contacto y bueno, y seguir peleándola por el tema de las firmas. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, y hay una parte que sí realmente nos llena de esperanza, y es esto que contabas, es la unidad, la hermandad que tiene que haber, lamentablemente por estas situaciones, pero en algún momento tendríamos que entender que somos hermanos y que estamos unidos por una misma convicción, así que te Por agradezco supuesto, muchísimo. en realidad todas las personas del mundo, porque ante todo somos humanos, antes de las nacionalidades que tenemos, entonces tenemos que unirnos todos en contra de qué, del poder justamente, del poder que nos quiere saquear y del extractivismo, ¿no? Pero sí, con los hermanos argentinos siempre en contacto, siempre porque te digo, el ingeniero Martín ha sido para nosotros un referente que siempre ha estado dispuesto a ayudarnos y los colectivos argentinos también. Entonces, bueno, cuando yo tenga la fecha exacta que él venga, les paso la información. Muchísimas gracias. Un abrazo muy, pero muy grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo. Hablábamos recién con Adriana Rosano, ella es de Defensa del Agua Uruguay en Paysandú, por la posible instalación de la GIF Global, una planta de hidrógeno verde. Bueno, hay una juntada impresionante de 17.000 firmas que ha sido rechazada por la Corte Electoral, que hay una enmienda de por medio y hay un montón de situaciones por las cuales no solamente desde el lado uruguayo, desde el lado argentino, como nos contaba recién Adriana, desde Colón, hermanados por esta situación, le dicen no solamente. No es no solamente por una cuestión estética, decíamos antes de hablar con ella, porque ya nos lo han dicho. Ustedes no quieren porque esto arruina estéticamente el lugar, no, por una cuestión de salud, por una cuestión de derecho a vivir en un lugar saludable. Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente, escuchábamos en la FM, ¿no? Ahora les pregunto a cada rato, en la FM escuchábamos Verde Vida, soy naturaleza, soy vida. Vamos a hablar con un amigo que hace muchísimo que no hablamos y como decimos cada vez que nos toca hablar con él, han pasado tantas cosas, muchas más en relación al tiempo que transcurrió. Es algo que va en contra de la física. Él es profesor de biología, Premio Nobel Alternativo 2004. Estamos hablando de Raúl Montenegro desde Córdoba. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches en realidad. Buenas noches. Decíamos, esto va en contra de la física. Todas las situaciones que van pasando prácticamente desafían las leyes de la física, yo siendo bastante ignorante en la materia. Mira, primero las que han pasado y las que van a pasar.
Y yo te diría, iría un poquitito más allá que el concepto de física, y yo diría el de incapacidad, insensibilidad, ignorancia. Creo que todos estos son adjetivos calificativos que se aplican a lo que pasa no solamente en temas ambientales, sino en temas socioambientales, ¿no? Yo creo que es muy terrible lo que está pasando, no solo de pronto pensemos todo este debate que ha habido sobre la ley de tierras, sino en la suma de instituciones, de mecanismos de resguardo, de mecanismos de control que se han eliminado, muchos de ellos la sociedad ni siquiera los conoce, o sea que pasan prácticamente desapercibidos. Y digo que es grave porque en algún momento un gobierno, cualquiera me parece va a ser más inteligente que el que tenemos en este momento, va a tener que recompaginar todos los desastres que se han hecho, ¿no? Y esa es la parte para mí preocupante porque insisto, muchas de las cosas que se han eliminado, como por ejemplo el fideicomiso que daba fondos a todo lo que es la ley de bosques nativos, directamente fue borrado, pero como no fue noticia, y no es noticia porque prácticamente no se conoce que lo que era ese fideicomiso, y esa ha sido una pérdida terrible para la protección de bosques nativos. Entonces, como te decía, lamentablemente mucho de lo que va destruyéndose, borrándose, eh, no forma parte de las cosas que las personas en su vida cotidiana conocen, ¿no? Pero los efectos son realmente desastrosos. ¿Sabés que esto que nos decías recién, nosotros en alguna medida lo hemos charlado con Gonzalo Sanservino? Él es de ATE, investigador con ICET, historiador, y hablábamos justamente, y con vos también lo hablamos en algún momento, esto de lo que hace la naturaleza en tanto tiempo, en su armonía, y toda la destrucción que vemos a nivel no solamente ambiental, social, científico, técnico, de oficios. Es una destrucción que ha llevado muy poco tiempo para para mis años de vida, que no lo he visto nunca. Sin embargo, nada nos sorprende, pero el embate fue tan rápido que la pregunta es, e insisto, y te pido disculpas por hacerla nuevamente, pero ¿cuánto tiempo puede llevar reparar este daño, si es que se puede reparar el 100%? Bueno, primero que lo que se ha ido aprobando, lo que se ha ido desarmando, lo que se ha ido desarticulando, ya ha producido daño y va a seguir produciéndolo. Con respecto al tiempo, es muy difícil decirlo, pero yo te diría que casi con criterio conservador, recompaginar, rearmar cosas que se han destruido, seguramente van a ser décadas en algunos casos. Pensemos que en el caso de la ley de glaciares, que finalmente y en parte se salieron con la suya del gobierno nacional, eh, la ley de glaciares, para lograrse ley, llevó muchos años de debate, incluso dentro del propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se aprueba la primera versión, la entonces presidenta la vetó. Y posteriormente hubo todo un debate muy fuerte, y se aprobó una nueva versión que mantuvo por lo menos los elementos más fuertes. Entonces quiero decir de que si solamente en esa ley llevó muchos años finalmente aprobarla, y en un periodo muy corto directamente la destruye mi ley,
Seguramente no va a ser fácil, y no hablo solamente de la ley de glaciares, de ambiente periglacial, sino otras normas. Va a demandar bastante tiempo, ¿no? Solo que hay un agravante que posiblemente no se tenga en cuenta, y es que la realidad no queda congelada hasta el momento en que se pueda cambiar, sino que la vulnerabilidad que tiene Argentina para distintos tipos de crisis ambiental no solamente va siendo cada vez mayor, sino que se están dando fenómenos como, por ejemplo, el del niño fuerte, que podría pasar ya al estatus de super niño, con un exceso previsto de lluvias. Y estas cosas o esos elementos te muestran que eh, mientras todo esto vamos a tener que esperar, va a haber que luchar de nuevo hasta que se reconstituya, la vulnerabilidad va creciendo, y con situaciones como esta, como la del super niño, con una esperada mayores precipitaciones, van a dañar aún más un sistema que, no nos engañemos, ¿no? Ha perdido muchísima protección, y para colmo, frente a este fenómeno del super niño, con un presidente realmente con muy pocas luces y muy poca información, que es negacionista del cambio climático global, ¿no? O sea que me temo de que los daños van a seguir aumentando, ¿no? Sí, sobre todo en esto que vos nos decías al comienzo, yo mientras tanto también intentaba reformular y digo, tantas cosas como, bueno, la ley de glaciares que ha trascendido los medios y ha trascendido el cerco mediático sin dudas por toda una movilización a nivel nacional y ha trascendido también en nuestro país y se ha conocido en otros lugares. Pero vos recién hablabas sobre el Fondo para la Protección Ambiental de los Bosques, estas cosas que también se desconocen. Y digo, por eso es ¿viste? La pregunta, la inquietud y el ver qué va a pasar cuando se intente recuperar, porque hay cosas que son sabidas y conocidas por todos, pero hay otros daños que no, nos han pasado, como decíamos en el caso de Mecorot, cuando hablábamos con la gente que nos avisaba sobre la llegada de Mecorot, era como un subte silencioso que va pasando por debajo de la tierra. Bueno, esto que vos nos decías recién del Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos, también ha pasado desapercibido, que vos lo mencionabas, y tantas otras cosas que recién vamos a ver cuando los efectos que todavía no se hicieron notar se empiecen a hacer notar. Sí, de hecho ya obviamente ya se están viendo, y casi me animaría a agregar algo más. Nosotros estamos viendo como elementos dispersos, ¿no es cierto? Una ley de glaciares por un lado, de pronto un fondo fiduciario que es eliminado, pero no se trata solamente de elementos dispersos, la mayor parte de los cuales no están dentro del debate cotidiano, así que para muchísima gente da de alguna forma lo mismo, que esté o que no esté, porque no lo conoce. Hay algo que me parece mucho más preocupante, y es la cuestión sistémica, es decir, de que no se trata de cosas que están actuando separadamente, no es que va a haber un efecto por lo del fondo fiduciario, otro efecto por el tema de la ley de glaciares, sino que todas estas normas, todas estas instituciones y todas estas realidades arman un sistema. Por lo tanto, no está solamente el impacto en el glaciar, no está solamente el impacto en el bosque nativo, sino qué es lo que pasa cuando todo esto se da al mismo tiempo. Y eso es algo que está sucediendo
Y yo creo que, y te lo vuelvo a marcar porque para mí no es un tema menor, no solamente todo esto se va juntando, se va interactuando, se suma, sino que además se da, tanto a nivel de país como a nivel de la región o a nivel mundial, todo un contexto muy, muy complicado. Entonces, no solamente uno tiene el problema interno, sino que vemos de que es como una especie de balde en donde uno creía que había 2 o 3 agujeros y de pronto uno se da cuenta de que son 80, 90, 200 agujeros por los cuales sale agua, ¿no? Entonces, este concepto me parece importante tenerlo en cuenta, pero además lo que pierde Argentina, lo que ha venido construyendo durante muchos años, pensemos por ejemplo que en algo tan sensible como es la esclavitud, cuando Naciones Unidas va a votar en Nueva York esa, vamos a resumirlo, esta condena a la esclavitud, resulta que hay solamente 3 países que se negaron a condenar la esclavitud. Y esos 3 países que se negaron fueron Argentina, Estados Unidos e Israel. Entonces, yo creo que es grave por eso, ¿no? No solamente el problema de las cosas juntas que pasan, sino en un contexto muy espinoso y con situaciones vergonzosas como esta de Argentina, prácticamente, vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? Votando a favor de la esclavitud, ¿no? Sí, un contexto muy difícil, duro, y yo recién te escuchaba hablar de todo un sistema, de todo un conjunto de cosas, y también te pido nos ayudes a reflexionar en esto que nosotros planteamos muchas veces en cada uno de los territorios, en cada una de las experiencias, sabiendo cuáles son las urgencias, y muchas veces esas urgencias no nos dejan ver que están provocadas por algo mucho más sistémico para ser consecuentes con esto que veníamos diciendo o que te estábamos escuchando decir. A veces tenemos una urgencia tan directa que no nos deja ver que es provocada por algo sistémico y por algo muy organizado. Sí, eso queda claro. Primero que son muchas cosas las que están pasando, muchas de ellas se dan a nivel local y obviamente los niveles locales se organizan, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las Sierras Chicas, acá en Córdoba, en donde se hizo toda una colectora cloacal, donde para bajar el costo se colocó el caño que va a trasladar los líquidos cloacales, se colocó siguiendo el arroyo, por ejemplo, el Isquitipe, en Río Ceballos. Entonces ese es un problema, ¿no es cierto?, en donde estamos cerca, muy posiblemente, de un periodo lluvioso extremo, y de pronto han colocado, en lugar de poner esos caños a través de caminos, a través de sitios donde no plantean problemas, se colocó, por ejemplo, siguiendo el curso del río. Entonces, ese es uno de esos ejemplos en donde la comunidad está peleando porque se encuentra con algo muy, muy terrible. Ya estaba justamente reunido con los vecinos hace un par de días, en donde la obra ya está. O sea, vos ya no podés hacer de vuelta la obra, por lo tanto los caños van a quedar junto al río, y si llega a reventar uno de esos caños, se va a contaminar un curso de agua importante. Entonces, de pronto, para quien está en el lugar, la prioridad está en ver cómo enfrenta esa situación, o frente a este super niño. Pensá, por ejemplo, que en el caso de Sierras Chicas, el 15 de febrero de 2015, muchas personas murieron
por inundaciones realmente excepcionales que se produjeron. Entonces quiero decir de que cada lugar, frente a las cosas que le están pasando, pelean con lo que está más cerca, y son tantos los focos de conflicto, pensando más a nivel de comunidades indígenas, que hemos estado acompañando a la comunidad de Puente Quemado 2 y a la gente de MIPA con ese intento de expulsarlo de su territorio ancestral. Decía, a nivel de comunidades indígenas tenés los conflictos en Jujuy, tenés los conflictos en Salta, tenés los conflictos en Misiones, los conflictos en Neuquén. Entonces la sensación que yo tengo es que se han multiplicado los elementos de conflicto, pero a su vez en un contexto muy raro, muy extraño, porque a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos de las gestiones, de distintas gestiones, hoy en día esta tendencia a la simpatía hacia la ultraderecha ha generado de que muchos sectores sociales, incluso un número a veces importante de personas, apoyan los desquicios que se están haciendo desde gobiernos como el de Milei, o gobiernos, por ejemplo, como lo que en su momento tuvo Jair Bolsonaro. Entonces, me parece que lo nuevo en este escenario es que hay una complicidad social nada despreciable, que preocupa. Fíjate vos en el caso de Brasil, en donde es muy terrible lo que pasó durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Las encuestas entre lo que sería una eventual lucha entre Lula da Silva y entre el hijo de Bolsonaro, muestran que están cerca los números. Entonces, esto, por ejemplo, me parece algo que no se puede dejar de lado, es decir, una cierta complicidad social, con simpatías por la ultraderecha, muy asociada a una sociedad del consumo, en donde parecía no importar que se rompan cuencas hídricas, que se vacíen de nutrientes los suelos, o de pronto ni siquiera parece importar que Argentina sea cómplice de un genocidio como el que está llevando adelante Israel sobre Gaza, sobre Cisjordania y también sobre el Líbano, ¿no? Y esto, yo te diría que desorienta, y nos pone en una situación como muy complicada. Está ya no es solamente la corporación, sino que tenés las corporaciones, las mega empresas, y tenés sectores de la sociedad que son casi, te diría yo, cómplices, ¿no?, de mucho de lo que está pasando. Sí, y para despedirnos y agradecerte, pero antes me quedo pensando esa parte de la sociedad que está de acuerdo, no sabemos qué lo moviliza porque no podemos tener en detalle cada persona, cada mente, cada corazón, qué es lo que piensa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay una parte de la sociedad que acompaña esto y piensa que va a quedar ajena a todos los daños que van a ser provocados? ¿Por qué no considera que en algún momento va a estar también sufriendo este embate? Esa es una pregunta que es a modo de reflexión. Sí, es una pregunta difícil, digamos, en beneficio de muchos de esos actores. Queda claro que muchas de las cosas que se están rompiendo ni siquiera se las conoce, o sea que ni siquiera llega a percibirse la gravedad que tiene. Pero yo creo que está muy asociado con una época en donde el consumismo, el contacto permanente con las redes sociales, el papel fundamental de los teléfonos celulares en un nuevo contacto entre las personas y lo que allí sale, las falsas noticias, las fake news,
yo te diría que es como si de alguna forma hubiera una reprogramación de la sociedad. Como vos decías, algo que es muy, muy cierto, ¿no? Que muchas de estas cosas que aparecen desperdigadas, en realidad muchas de ellas están conectadas y los sectores más poderosos están vinculados a generar esto. Pensemos en el plan nuclear argentino, donde pasan cosas muy, muy curiosas, como echar a ingenieros del sector nuclear y al mismo tiempo tenemos que se están cerrando acuerdos, por ejemplo, con empresas de Estados Unidos para fabricar hexafluoruro de uranio en la provincia de Formosa. Y a su vez nosotros sabemos que la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la propia NASA se han manejado desastrosamente, ¿no? Entonces yo te diría de que sin saber las explicaciones justas, el puntito preciso, pero me parece de que pasa algo muy parecido a lo que sucede con derechos humanos, o sea, generaciones que no han vivido los años de plomo, en Europa generaciones que no han vivido la posguerra y la Guerra Fría. Entonces lo que sucede es que a veces personajes siniestros, más con perfil de rockeros de segunda, eh, terminan impactando, ¿no es cierto? Hasta con modos absolutamente violentos, quizás porque una parte de la sociedad no alcanza justamente a salir de esa especie de círculo vicioso y darse cuenta que está cortando con un serrucho la rama en que está sentado. Para mí yo creo que eso es lo que define lo que está pasando en este momento. Un sector importante de la sociedad, sentado junto a las decisiones del gobierno, están todos sentados en una rama y la están cortando con el serrucho, pero del lado que se va a caer. El único problema es que no están sentados solamente ellos, sino que está sentado un buen sector de la sociedad. Por eso es tan importante, un poco cerrando, ¿no?, de que seguir peleando, luchando en cada instancia local, sin olvidar, como decías vos, esta parte sistémica, sin olvidar quiénes están digitando de los sectores de poder muchas decisiones que se toman adentro, y no perder el optimismo, ¿no? Darse cuenta de que cada logro tiene que alimentar logros mayores, y solamente desear que esto finalmente termine siendo una pesadilla pasada, porque por ahora es una pesadilla actual. Así que empujamos para que esta sea una pesadilla pasada y tratar de, entre todos, ver cómo reconstruimos los desastres que se están haciendo a nivel de ambiente, socioambientales y de instituciones, ¿no? Bueno, Raúl, un placer como siempre. Muchísimas gracias y es un honor para nosotros contar con vos en este espacio. No, es al revés, gracias a ustedes y recordemos lo que decía Donata Hualpa Yupanqui, ¿no? Una gota de lluvia, con ser poca, con otra se hace aguacero. Y yo creo de que todas estas gotitas de agua que están sueltas, vamos uniéndonos, tenemos que unirnos y que haya realmente una lluvia torrencial y furiosa, no por el super niño, sino por la unión de mucha gente, para que esta estupidez, estas cosas terribles que pasan, la podamos parar. Así que gracias a ustedes y les mando un abrazo muy grande. Un abrazo enorme, nos quedamos con esa reflexión, invitación que es maravillosa. Muchas gracias.
Hablábamos recién con Raúl Montenegro, profesor de biología, además premio Nobel 2004, premio Nobel alternativo. Un placer, un lujo que hemos tenido hoy, como tantas veces, un lujo cada uno, cada una de quienes participan, de quienes nos informan, nos cuentan qué es lo que sucede en los territorios con diferentes análisis, intentando, como decíamos hace mucho tiempo, ser un nexo entre ellos, ellas y vos que nos escuchás o que nos vas a escuchar, que nos escuchás y ves, que nos vas a escuchar y nos vas a ver. ¿Cómo la pasó la productora Marcela Blanco? Plural para... Ah, pero de una manera muy eufórica. ¿Cómo? ¿Mica? ¿O Cami? Bueno, a Mica también, le mandamos un beso, no sé quién es, pero le mandamos un beso a Mica que seguramente nos está escuchando. Y a vos te pedimos que nos hagas compañía, que sigamos caminando juntos, juntas, juntes, y que nos abracemos, y que escuchemos, que activemos la escucha. Es fundamental que activemos la escucha y entender que lo que le pasa al otro, a la otra, al otro, también nos puede pasar a nosotros. Y me voy a despedir con un mensaje hermoso que tenemos a alguien que amamos mucho y que hace un tiempito nos viene compartiendo. Hacé lo que te gusta, que te gustaría que te hagan. Aprendamos juntos, juntas, juntes a caminar, a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias.